Estamos en el segundo sector de Hora 23 y nos abocamos al tema más importante de esta jornada, el anuncio formulado por el presidente de Estado, Evo Morales, esta mañana en Palacio de Gobierno, señalando que se abrirá un proceso de socialización del Código del Sistema Penal durante aproximadamente un año para que los sectores que consideren vulnerados sus derechos planteen sus observaciones y posiblemente se consideren modificaciones al texto de ese documento. Vamos a hablar de este panorama con Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Viceministro, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. El anuncio del presidente del Estado, me imagino que en cuanto a efectos tomará su tiempo, pero en lo inmediato no ha logrado aún desactivar protestas que ya estaban organizadas y en curso. Le hablo, por ejemplo, del paro cívico de mañana en Cochabamba y del paro cívico del próximo miércoles en el Beni. ¿Esperaban un efecto más inmediato de ese anuncio? Bueno, en realidad el anuncio está dirigido a la mayoría ciudadana, aquella que no participa en los conflictos, que los observa, en algunos casos puede simpatizar, pero no participa directamente, en otros casos censura, ¿no? Pero tampoco participa. Entonces está dirigido a esa mayoría, ¿no?, de la ciudadanía, y es un mensaje, un planteamiento que busca la distensión, que muestra dar una idea así de flexibilización respecto al debate sobre el Código del Sistema Penal, y busca también que encontremos un cauce democrático que dé respuesta a, bueno, pues las demandas que han ido surgiendo respecto a este código, ¿no? Se trata de un cuerpo normativo bastante complejo. Estamos hablando de una ley, un código en rigor que tiene 700 artículos. 681. Así es, ¿no? Entonces, de verdad que es un cuerpo normativo muy complejo. Y precisamente de ahí que se insertó un artículo transitorio que establece una vigencia diferida por 18 meses. Vale decir, esos 18 meses han sido pensando en las necesidades del órgano judicial, puesto que un cuerpo normativo de estas características requiere pues una capacitación de los operadores de justicia, ¿verdad? Los administradores de justicia, jueces, fiscales, en cuanto a su aplicación. Entonces, en eso se pensó cuando se habló de una vigencia diferida por 18 meses. Entonces, si tenemos ese tiempo, 18 meses, en los que en la práctica no se implementará, pues la decisión que esta mañana tomó la Coordinadora Nacional por el Cambio junto con el presidente plantea que nos tomemos un año en el que haya una socialización de este código del sistema penal y, bueno, atendiendo a distintos sectores sociales, instituciones profesionales y otros sectores que, bueno, sean recibidos en audiencias públicas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se vea cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus observaciones. Si esas observaciones tienen fundamento técnico, fundamento jurídico, pues, ¿por qué no pensar en la posibilidad de una modificación? Pero si esas observaciones en realidad son malas interpretaciones o sencillamente responden a una campaña de mentiras, pues en el debate mismo se aclarará y no hay necesidad de hacer modificaciones. Entonces, ese es el sentido de esta apertura. Ahora se está obrando sobre lo obrado, reiterando el concepto. Ya tenemos un código del sistema penal aprobado. Lo ideal no hubiera sido, aunque se lo hizo, pero el propio gobierno lo ha reconocido que parcialmente, lo ideal no hubiera sido, le explico o le menciono, haber hecho este proceso de socialización de forma más profunda antes de la aprobación del código para evitarnos todos los conflictos que hemos sufrido y que posiblemente sigan presentándose en las siguientes semanas. Bueno, yo escuché a la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, indicar que el tiempo de debate y de aprobación de este nuevo código fue de 2 años. Parece un tiempo bastante razonable para elaborar un cuerpo normativo de estas características, pero además socializando en audiencias públicas, en fin. Entonces, no es cierta aquella versión de que esto no fue debatido, no fue discutido, incluso hubo instancias de socialización.
tal vez no hayan sido suficientes. Porque el propio presidente lanzó la frase, parece que no fue suficiente la socialización en el periodo previo, ¿verdad? Aceptemos eso, ¿no? Pero también aceptemos que en este debate que se dio en las últimas semanas sobre el Código del Sistema Penal, de manera intencionada se lanzó una campaña de mentiras con respecto al propio código. Había cosas que circulan en redes, lamentablemente algunos medios de comunicación los retomaron, ¿no?, sin hacer la verificación de fuente correspondiente, como por ejemplo que el código establecía la penalización para aquellos migrantes que salieron del país y que en el caso de volver podrían ser encarcelados. Esa barbaridad circuló en redes y preocupó a migrantes que viven fuera del país. A las embajadas de Bolivia o los consulados llegaron preocupaciones de este tipo. Por supuesto, inmediatamente se aclaró que aquello era falso, pero este tipo de barbaridades circularon pues por las redes sociales, ¿no? Cosas como que, por ejemplo, se estaba incrementando los impuestos. ¿Qué tiene que ver un código penal con un código tributario, que es en realidad donde se norma el monto de los impuestos, en fin? Entonces, ese tipo de cosas circularon y eso por supuesto que contaminó el debate sobre este código. Pero creo yo que el planteamiento que ha hecho la CONALCAM esta mañana con participación del presidente es un planteamiento que precisamente busca generar un espacio democrático de debate. Muy bien, démonos ese tiempo, un año, sin perjuicio de que el otro tiempo de 1 año y medio que tiene el órgano judicial para preparar a sus administradores de justicia en la aplicación del nuevo código, bueno, pues podamos en ese tiempo absorber todas las dudas. Si hay justificativo técnico, legal, jurídico, como para modificar o perfeccionar la redacción de un artículo, ¿por qué no hacerlo? Pero si se demuestra que en realidad la interpretación que se hacía no era correcta, no correspondía a la realidad de lo que dice a la letra el artículo, entonces no corresponde una modificación. Más adelante vamos a hablar del procedimiento que podría aplicarse en caso de que resultara razonable una modificación a ese documento. Pero ya que hemos hablado de algunas reacciones y críticas a este documento, le voy a mencionar 4 opiniones más o menos representativas de la oposición. Son declaraciones muy breves de personalidades para que usted también las responda brevemente una a una, porque se trata de la reacción que ha generado el pronunciamiento del presidente. Por ejemplo, el senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata, ha dicho lo siguiente: Evo Morales miente y engaña al pueblo. El Código del Sistema Penal ya tiene 18 meses de diferimiento en su aplicación. No le hace ningún favor a nadie. Solo busca confundir para ganar tiempo y diluir las protestas. Bueno, Óscar Ortiz debe explicarle al país, siendo el senador, qué hizo durante estos 2 años que se debatió el Código Penal, el Código del Sistema Penal. Su responsabilidad era hacer conocer si es que tenía objeciones, pero no participó o no estuvo en sala, no lo sé, él tendrá que explicar. Pero resulta que ahora lo vemos en medios de comunicación diciendo este artículo y este otro y por aquí también y no se olviden de este otro, en fin. ¿Y qué hizo durante el tiempo de debate en el legislativo? Entonces creo que Óscar Ortiz, en vez de tratar de dar lecciones a la ciudadanía sobre pues que tal o cual liderazgo no está actuando con la verdad, él debería dar una respuesta a la ciudadanía respecto a si él ha cumplido o no con sus responsabilidades como legislador. Otra opinión, la de Luis Revilla, alcalde de La Paz. Él dice lo siguiente: saludo la voluntad del presidente, pero eso tiene que estar acompañado por una decisión de dejar sin efecto el código para que en el transcurso de ese año se dé una discusión seria y responsable, porque hay ya muchas mentiras. Bueno, a ver, Luis empieza bien la opinión, ¿no? Saludando, pero luego, bueno, pues parece que da un giro, tal vez para quedar bien, tanto con una parte de la ciudadanía como con otra, aquella que apoya el proceso de cambio y aquella que se opone, ¿no? Porque precisamente el planteamiento es que no corresponde una abrogación de este cuerpo jurídico, porque hay muchas cosas, yo creo que muchísimas cosas dentro de este nuevo Código del Sistema Penal que son avances sustanciales en relación al Código Penal que viene de la dictadura avancerista. Entonces, bueno, pues
saludo la primera parte de la opinión de Luis, la voluntad del presidente. Pero luego me parece que pierde un poco el norte. Otro diputado, en este caso también opositor, Tomás Monasterio, le dijo: el tiempo de un año dispuesto por Morales no va a hacer cambiar la determinación de la población y el pedido del pueblo para que se lleve a la abrogación de esta normativa. Bueno, más que una opinión, esa es una expresión de deseos, ¿no? Él quiere que este conflicto se alargue, se agrave, genere una convulsión que afecte nuestra estabilidad democrática, la estabilidad del proceso de cambio y al propio gobierno. Pero creo yo que, bueno, pues como la mayoría de los deseos de los opositores no se van a volver realidad práctica. Y la última, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, lo dispuesto por el jefe de Estado, dijo: no es más que un retroceso, pues la solución a este conflicto pasa por la anulación total, comillas, del código. Bueno, él sigue lanzando la consigna con la cual se insertó dentro de este movimiento, ¿no? Convirtieron el tema del código del sistema penal en una consigna, una bandera política, llegando al punto de pedir la abrogación. Es decir, es un planteamiento que no, desde mi punto de vista, no es razonable. ¿Cómo puede ser malo todo un conjunto de artículos, 681 como usted ha dicho, ¿no? Y que por lo tanto hay que abrogar todos ellos? Me parece que es mucho más razonable el planteamiento de Conalcam y del presidente. Si es que hay algún artículo o varios artículos que estuvieran afectando a determinado sector de la población y se demuestra jurídica y técnicamente que es así, ¿por qué no pensar en modificar? Pero creo que ese es un planteamiento y el otro responde a consigna política, abrogación o nada. Y creo yo que Doria Medina sigue en eso, ¿no? Ahora, a propósito del procedimiento que se va a seguir tras este anuncio presidencial, usted mismo lo acaba de mencionar: si algún sector dialoga con el gobierno en el proceso de socialización y se establece que algún artículo del código no es lo conveniente o no brinda las garantías específicas a ese sector, estoy hablando desde luego de forma muy general, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a abrogar ese artículo? ¿No vamos a llegar así a parchar una y otra vez el código? Ya son 2 los artículos derogados. ¿Qué pasa si se derogan luego 2, 3, 4? Vamos a acabar con como una llanta parchada en varias partes. Bueno, hay muchas leyes, ¿no?, que, bueno, pues se van perfeccionando en el tiempo. Aquello debería ser en todo caso la norma, ¿no? Es decir, si es que hay una ley que hay que ajustarla, ¿verdad?, por requerimientos prácticos o requerimientos jurídicos, pues ahí está el procedimiento legislativo para hacerlo. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Es algo, Juan Pablo, que corresponde responder a la Asamblea Legislativa. Lo que ha hecho Conalcam y el presidente esta mañana fue dar un planteamiento de apertura democrática, ¿no? Un planteamiento que contribuya a la distensión del clima social. Eso es. Ahora, ¿cómo se va a hacer aquello? Ya es un tema que la Asamblea Legislativa, dentro del ámbito de sus atribuciones, debatirá y seguramente dará a conocer al país. Eso todavía no está muy claro, evidentemente, porque dieron una conferencia de prensa esta mañana la presidenta de diputados y el presidente del Senado y anunciaron simplemente que se va a definir una metodología legislativa para incorporar el anuncio formulado esta mañana por el presidente. Desde su visión, sin embargo, legalmente lo que correspondería en caso de un artículo observado y con consenso de necesidad de cambio sería su derogación. Juan Pablo, tengo la costumbre de no entrometerme en asuntos que corresponden a otros órganos del Estado. En este caso es el legislativo. Yo estoy seguro que el legislativo, sobre la base de la iniciativa que ha tomado la Conalcam y el presidente, ahora muy bien debatirá a nivel de sus directivas, debatirá a nivel de sus representantes y, bueno, dará a conocer cuál podría ser el camino jurídico, el camino legal como para implementar en la práctica. Yo me quedaría ahí, Juan Pablo. Es el anuncio o la explicación que está pendiente de parte de la Asamblea Legislativa. Ahora, evidentemente el gobierno ha dado algunos pasos atrás en el tema del Código del Sistema Penal. Se partió de la posición de que no habría la derogación de ningún artículo y menos la abrogación. Hemos acabado con la derogación de 2 artículos. Se dijo que ese era el punto final en la discusión del tema. Hoy se abre una puerta de sesión más con el anuncio del presidente respecto a un proceso de socialización que puede derivar posiblemente en el ajuste a otros artículos. No está retrocediendo en un paso, retrocediendo en otro el gobierno, que garantiza que después no llegue a la abrogación plena del documento. Juan Pablo,
desde nuestro punto de vista, el tema de fondo acá no es el código. El código del sistema penal se convirtió en una bandera política de sectores de oposición que lo que están buscando es la desestabilización del proceso de cambio y la desestabilización del gobierno. Lo dijo el presidente esta mañana en la conferencia de prensa que dio juntamente con los representantes de la CONALCAM, la Coordinadora Nacional por el Cambio. Y por lo tanto no es de extrañar que ante un planteamiento de apertura democrática como es el que ha lanzado el presidente, hay sectores político-partidarios de oposición que inmediatamente los rechacen. Ellos están buscando que el conflicto se alargue y se agrave, pero lo están haciendo no para mejorar el código del sistema penal, ese no es su objetivo. Su objetivo es desestabilizar este proceso. Y aquí, pues hoy día se ha debatido, y permítame tocar esto, se ha debatido respecto a un tuit, ¿no? Dos en realidad que han sido muy famosos. Sí, ¿no? Este se refiere al de la diputada Pierola y al de el ex dirigente del BNR, Carlos Sánchez Bersay. Y sí, fíjese. Este, ¿no?, es el de Norma Pierola. Este es el de Norma Pierola, ¿no? Que dice, carajo, la segunda parte, prefiero dictadura de botas que de ojotas. Bueno, inmediatamente Samuel Doria Medina y otros quisieron guardar distancia de esta posición de la diputada Norma Pierola. Pero es que Norma Pierola, Samuel Doria Medina, Rubén Costa, son parte de un mismo movimiento. Este movimiento que con la bandera del nuevo código del sistema penal, repito, están buscando desestabilizar el proceso. Y este tuit de Norma Pierola reproduce también muchos tuits tan o peores, tan graves o tan peores incluso que el de Pierola, que circulan en las redes. Hay cosas peores que circulan en las redes, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo es la desestabilización y nosotros lo hemos denunciado esta mañana a través del ministro Martínez, lo volvemos a decir. Dentro de este movimiento que pone como argumento la modificación o la abrogación del Código del Sistema Penal, hay sectores que lo que están buscando es que el conflicto se alargue y se agrave, con fines desestabilizadores y golpistas. Lo que ha hecho la señora Norma Pierola es expresar en su tuit, ¿no?, de una manera muy clara, pues que lo que están buscando es un golpe, es una invitación al golpe. Cuando ella dice, prefiero una dictadura de botas a una dictadura de ojotas, primero que es una opinión clasista, racista, pero es también una invitación para que determinados sectores castrenses den un golpe de Estado. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad en nuestro país de que eso ocurra, pero ya lo planteo y esa es una afrenta a nuestra democracia y creo que es el momento oportuno también a partir de este tipo de cosas que se están lanzando públicamente, de preguntar al señor Guido Midma, que es secretario ejecutivo de la COP, una institución que siempre luchó contra las dictaduras. Hace poco, de manera pomposa, reactivaron un CONADE, ¿no?, una Comisión Nacional por la Democracia, ¿no?, que hubo entre el 79 y el 80 para luchar contra el verdadero peligro golpista que representaba Luis García Mesa. Ahora, viceministro, permítame, y resulta que este señor Midma está en la misma vereda que la señora Norma Pierola. Y valga la ocasión de esta entrevista para preguntarle al señor Midma, ¿con quiénes te estás metiendo, Guido Midma, a nombre de la Central Obrera Boliviana? Yo creo que ese es un tema que va a ser debatido en el próximo Congreso de la COP y va a ser debatido con un sentido crítico y autocrítico. Le decía, ¿no resulta injusto englobar en una misma bolsa de golpistas o de subversivos a todos quienes se oponen al Código del Sistema Penal? Coincido con usted en la valoración del criterio de la diputada Pierola, lo mismo del ex dirigente del MNR, Carlos Sánchez Bersay, que son criterios despistados que no hacen honor a la fe y a la convicción en el sistema democrático que creo tenemos todos los bolivianos. Pero así como hay dirigentes
dirigentes despistados con ese tipo de criterios, ¿no le parece injusto englobar como golpistas a otros sectores que han tenido una manifestación espontánea en sus propuestas y en sus protestas, que tienen opiniones de cambios porque consideran que no se trata de un documento ajustado que afecta a sus intereses personales, ciertas libertades democráticas? ¿No es injusto, le reitero, englobar a todos en una misma bolsa cuando hay, creo, sectores muy diferenciados, unos con un criterio político, otros con un criterio sectorial, democrático y de respeto a las libertades también muy claro? ¿Allí no está pecando el gobierno, perdón, de injusto en meter a todos en una misma bolsa? Bueno, de hecho, el discurso es compartido. Carlos Sánchez Berzaín habla de un régimen, no de un gobierno. Yo he escuchado a Guido Midma hablar de un régimen, no de un gobierno. Carlos Sánchez Berzaín habla de que aquí hay una dictadura, que no hay libertades democráticas, que no hay libertad de expresión. Cuando hace unos días un deportista agarró el micrófono y dijo lo que pensaba delante de las autoridades. ¿No es que no había libertad de expresión? ¿Él es un subversivo, el deportista? Entonces, no, usted sabe que no estoy apuntando a eso. Por eso le decía, no le todos estoy diciendo, son iguales. Le estoy diciendo, Juan Pablo, que es parte de un movimiento que lo que está buscando es la desestabilización del proceso de cambio. Y nosotros sabemos que por delante están poniendo el argumento del nuevo código del sistema penal. Pero fíjese, a mí no me parece que sean opiniones despistadas o desnortadas las de Carlos Sánchez Berzaín o Norma Pierola. Por el contrario, me parece que ellos tienen un plan muy preciso, precisamente de utilizar este tipo de demandas o de planteamientos, como hacer observaciones que puede haber al Código del Sistema Penal, para generar procesos de desestabilización y de convulsión social. Por eso es que esta mañana el mensaje que ha dado el presidente junto con la CONALCAM ha sido el de distender, ha sido el de dar un planteamiento que apunte a la flexibilización y a una apertura democrática y a un debate serio sobre lo que es el nuevo Código del Sistema Penal. De manera que les quitemos la bandera, les quitemos el pretexto. Y si hay sectores que de manera intransigente quieren seguir en la movilización, quieren seguir en la protesta, bueno, ahí está el pueblo que va a juzgar qué es lo que realmente buscan. El tema no había sido el nuevo Código del Sistema Penal. Aquí hay otros objetivos que por supuesto no los dicen abiertamente, pero que apuntan a la desestabilización del proceso de cambio. Gracias, viceministro Rada, por las valoraciones y por responder a nuestras inquietudes periodísticas. Estaremos desde luego pendientes de cómo evoluciona este tema y será hasta una próxima oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a usted, Juan Pablo, por la entrevista y bueno, un saludo a todos quienes nos miran. Gracias otra vez, un paréntesis y nos vamos con más en algunos instantes.